One Piece capítulo 1155 lleva por título Sebek, la bestia mística del mar muerto de Mesopotamia. No, en serio, el capítulo lleva por título Los Piratas Rocks. El capítulo empieza justo donde terminó el anterior y Loki le confirma a Sebek que de hecho sí están en Elbaf, pero que Harald está fuera de la isla en una expedición. Loki estaba muy sorprendido porque era su primera vez viendo a un ser humano y Rocks le pregunta que cuál es su nombre. Después Rocks le exigió a Loki que se fuera a casa y que llamara a su padre, ya que este debería de curar sus heridas, o sea, las heridas de Loki. De esa forma Rocks podría volver a ver a Harald. Sin embargo, Loki se negó y atacó a Rocks, pero Rocks usó su espada para contraatacar. Loki le grita a Rocks que qué le hace pensar que su padre va a regresar por algo tan tonto como su propia salud, y que cómo se atrevía él, viéndose como un tipo muy débil al ser tan pequeño, me imagino, a darle órdenes. El narrador nos cuenta que las estocadas de Rocks eran conocidas por ser parecidas al impacto de un martillazo gigante o al impacto de un cañonazo, hacían volar todo lo que estaba a su alrededor. Rocks, entre risas, con una risa muy peculiar que sonaba como vo ja 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 o algo así, dice: oh no, miren, Loki está gravemente herido luego de haberle partido a su madre. Comienza un flashback dentro del flashback sobre el leveling que tuvo lugar hace 8 años. Los soldados del castillo Pangea informaban que 5 de los reyes habían sido atacados y secuestrados por un hombre vestido de negro. Después pasamos a un panel que creo que es uno de los más brutales, donde estaba Imu y este aparece con un diálogo que dice: las vidas de simples reyes no pueden usarse como moneda de cambio contra mí. Y Rocks le responde: eso me temía, aunque la Tierra Santa se ha convertido en un caos absoluto, le dicen. De repente vemos que Rocks estaba sentado en el suelo bastante cerca de Imu y además tenía una pistola en la mano. También vemos a una sirvienta arrodillada al lado de Imu, una mujer que es idéntica a Gunko, iba vestida con una especie de hábito de monja y tenía una mascarilla en la tela, tal y como Gunko. Imu se giró hacia Rocks levemente y lo miró fijamente mientras Rocks, muy furioso, amenazó a Imu sin contemplaciones. Otra vez tenemos al narrador que nos dice: como nunca antes y por primera vez, alguien había sido capaz de adentrarse a lo más profundo de la Tierra Santa, a la habitación de las flores. Ese hombre se presentó a sí mismo como un admirador de Davy Jones, y eso fue todo lo que hizo, ya que sabía muy bien lo que no era capaz de hacer en ese momento, pero aún así dejó algunas palabras detrás de él. Rocks dice: algún día volveré, regresaré aquí. Rocks se encontró con Harald en la ciudad de Marilloa. Cuando ambos intentaban escapar en una épica página doble, vemos que ambos se atacan el uno al otro. El choque de estos dos con Haki del Conquistador fue muy parecido al que tuvo Roger contra Shirohige en aquella isla donde pelearon. Sus espadas no se llegaron a tocar. El narrador explica que el enfrentamiento entre estos dos extraños acabó con todo lo que había alrededor en un rango de 5 kilómetros. Ambos se presentaron mientras tenían una breve batalla y los dos escaparon juntos. Harald se detuvo a preguntarle a Rocks que en qué dirección estaba Elbaf porque estaba un poco perdido. Rocks le dice a Harald que si sobrevivían a esto deberían de volverse a ver en otro momento, pero Harald le respondió que jamás se volvería a juntar con un criminal como él. Después Harald saltó del Red Line ante el asombro de Rocks, que no podía creerse lo loco que estaba Harald. A continuación el narrador nos cuenta que pese al tratamiento de emergencia, el almirante que Rocks atacó finalmente murió. Esto hizo que el gobierno mundial pusiera un alto precio por su cabeza. No nos muestran la recompensa en sí, pero sí nos muestran el cartel con la imagen. Tras esto, Rocks ataca y se roba un barco que llevaba el oro celestial a Marilloa, y también en su escape destruyó una de las puertas de la justicia. Ya con dinero y un barco, Rocks empezó su vida como pirata. Durante los siguientes años, Rocks empezó a atacar a barcos piratas, participó en varios Debbie Backfire y así consiguió nuevos tripulantes para su barco. Sin embargo, aún no había formado oficialmente su banda pirata, simplemente eran una panda de malhechores que seguían a Rocks. Ok, ahora volvemos al presente del flashback, o sea, hace 48 años atrás del presente actual. En otra página doble vemos a Rocks y sus 6 compañeros comiendo en el castillo Aurus junto a Harald y Loki. Loki estaba tumbado en una cama con vendajes por todo su cuerpo. Harald había regresado lo más rápido posible de su expedición tras enterarse de que Loki estaba mal herido. Aunque las heridas de Loki ya se estaban curando prácticamente, Harald le pidió que no volviese al inframundo. Loki se sintió muy contento al ver un poco de preocupación hacia él de parte de su padre. Rocks quería que Harald se uniese a él, ya que había escuchado que el gobierno mundial había ignorado todas las peticiones de Harald, pero Harald se negó, ya que perdería toda la confianza que se había ganado con otros países uniéndose a un criminal pirata como Sebek. Incluso Harald le pregunta a los compañeros de Rocks que estaban ahí en la mesa que cómo se unen a un tipo como él. Entonces, en esta parte del capítulo, cada uno de los acompañantes de Rocks tienen su propia presentación. Primero tenemos a Shiki, que dice: seguir a quien, a este idiota. No me hagas reír.
Nosotros vamos por nuestra cuenta, agrega Shiki. Aunque Rox se muriera, nada cambiaría. Y su presentación es Shiki el Yakuza, más adelante conocido como el León Dorado. La siguiente en comentar es Stussy, dice, exacto, pero hay algo interesante en su plan. Siento que es una excelente oportunidad de hacerse rico. Y esta es presentada como Miss Bucking, la ladrona de ciencias, Buckingham Stussy. Entonces tenemos a otro que se llama Marlon, que dice, ¿has escuchado hablar de Hashinosu, la isla del exilio? También es conocida como la isla pirata. Es la isla donde los países solían reubicar a los criminales más despiadados que sus propias prisiones no podían controlar. Y este es presentado como Don Marlon, el gángster del West Blue. Entonces tenemos a Newgate, que dice, se suponía que era una isla deshabitada, sin comida, donde simplemente esperabas la llegada de tu muerte. Y este es presentado como Edward Newgate, el pirata que más tarde sería conocido como Shirohige. Luego comenta Wan Shi, que dice, pero en los últimos años esos criminales han sobrevivido creando sus propias organizaciones. ¿Y cuál crees que es la razón?, pregunta Wan Shi. Este es presentado como Wan Shi o Shoku, el pirata gurú, futuro almirante de la isla pirata. También vemos a otro pirata llamado Gansui, que dicen habían cantidades inmensas de oro bajo la isla. Alguna organización de los bajos fondos se enteró de ello y ayudó a los criminales a volverse inmensamente ricos. Y este es presentado como Gansui el contrabandista. Y aquí hay una nota que dice que Gansui era el tipo enorme que vimos en God Valley vistiendo una armadura completa y uno de los zombies de Moria en Thriller Bark. Don Marlon era un gángster que pareciera estar inspirado en Vito Corleone, y Wan Shi o Shoku era un tipo que se parecía bastante a Caribou y a Koribu, que pudiera incluso ser su padre también, o sea, se parecen demasiado. Rox le pide nuevamente a Harald que se una a él. Rox le insiste nuevamente a Harald que se una a él, y vemos a Loki, que estaba escuchando escondidas tras la puerta la conversación entre ellos. Loki lloró de la emoción cuando escuchó las palabras de Rox. Rox dice, ven conmigo, Harald, si nos unimos seremos imparables. Harald, no insistas, soy el rey de un país. A lo que Rox le responde que qué importa un país si podemos adueñarnos del mundo. Esto llama mucho la atención de Loki, y Loki dice, el mundo, le parece fantástico, es un niño, imagínense nada más. Luego tenemos al narrador que tiene un texto un poco confuso que dice que tiempo después Loki se dio cuenta de que realmente había sido salvado. En la última página del capítulo vemos varios barcos llegando a la isla de Hashinosu 4 años después, o sea 44 años antes del presente. Narrador, han pasado 4 años desde entonces, en los que Harald rechazó todas las invitaciones que le hizo Rox, pero finalmente el plan de Rox junto al grupo élite de rufianes que estaban de acuerdo con él está a punto de llevarse a cabo. Y Rox grita ¡adelante! Y el capítulo termina con la bandera de los piratas Rox ondeando por primera vez y dejándonos la mala noticia de que no tenemos capítulo la semana próxima. Pero bueno, en este video solamente hice la lectura del capítulo y por supuesto les traeré mi análisis e incluso teorías sobre este capítulo, que sí que las hay. Que ya les adelanto que en este capítulo se me ocurrió una teoría que pudiera desmantelar la teoría de que Sebek está dentro de Teach. Pero eso lo vamos a dejar para el análisis y review. Déjame saber qué piensas en la caja de comentarios, qué te pareció este capítulo. Suscríbete al canal que apenas estamos empezando y nos vemos en el próximo video.